Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados y traídos con el poder del Espíritu de nuestro Señor, al cual le damos gloria y honra por traernos a sus pies a escuchar de su palabra, así como María pasaba tiempo a sus pies escuchando su palabra y pues eso es lo mejor que nos puede pasar. Esta tarde, esta semana, pues nos toca ver Sembrados en Buena Tierra, que hicimos parte del domingo de los bautizos que hubo y de la Cena del Señor. Y pues vamos a hablar de esos dos temas. La hojita está trazada en esos dos temas y pues sin más vamos a empezar. Acabamos de terminar el precioso libro o la preciosa carta a los Efesios. Vamos a continuar la semana que entra. Todo parece indicar que con la carta de Judas. Es un solo capítulo, no sé cuántas semanas nos vaya a llevar, a lo mejor en una sola, pero eso ya los pastores lo determinarán. Pero hoy nos toca ver esto que cada cierto tiempo lo llevamos a cabo, lo que son los bautizos y el recordatorio de la Cena del Señor, y todo eso es pues maravilloso, ¿no? Y ahora nos toca recordarlo y nos toca pues seguir manifestándole al mundo que a eso nos ha enviado el Señor, y en esa postura estamos, ¿verdad? Muy bien, pues sin más, vamos a entrar de lleno. Voy a compartir el PowerPoint para si lo observa, hermanita. Sí, se ve. Y ahí lo sigue viendo, ¿verdad? Muy bien. Ok, bueno, pues sin más, vamos a entrar de lleno. Vamos a ver este proceso al que nosotros le llamamos sembrados en buena tierra. Es toda aquella semilla que cae en buena tierra y produce y comienza a dar fruto, ¿verdad? Al 100, al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿verdad? Pero bueno, y la Cena del Señor es lo que vamos a ver también. Entonces tenemos el título que tenemos en la hojita es Integrados con Cristo. Esa es la manera en la que pues nos integramos en esa parte, porque son las dos, se podría decir que las dos indicaciones que nos dejó Cristo, ¿verdad? Que cada vez que comiéramos este pan lo recordáramos, lo hiciéramos en memoria de Él, y que nos bautizáramos en su nombre, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a recordar y esto es lo que vamos a ver. Tenemos un objetivo por ahí, lo voy a poner, y dice así. Dice, el objetivo es comprender a través del bautismo y la Cena del Señor nuestra identificación con nuestro Salvador y la proclamación de su sacrificio hasta que Él venga, ¿verdad? Así que vamos a comprender en esta semana, a través del bautismo y de la Cena del Señor, nuestra identificación con Él. ¿Cómo es que nos identificamos con Él? Haciendo lo que Él nos dijo que hiciéramos, y la proclamación de su sacrificio hasta que Él venga. Siempre tenemos que proclamarlo hasta el día que Él venga, ¿verdad? Y a cada uno pues hasta que Él nos mande llamar, ¿verdad? Muy bien. Y tenemos ahí unos versículos, y habla de una cosa y de otra. Romanos 6 del 3 al 11 habla del bautismo, de esta muerte de nosotros, del viejo hombre, y de vivir en Cristo Jesús, resucitando con Él.
Y 1 Corintios 11 del 20 al 30 habla de la cena del Señor, ¿verdad? Vamos a verlos, vamos a leerlos y de ahí vamos a estar yendo entre toda la hojita, vamos a estarlos viendo con algo de detalle. Pero ahorita me gustaría leerlos. Hermanita Mari, ¿me podría ayudar con Romanos 6? Del 3 al 11. A ver si lo tiene por ahí. Romanos está después de los evangelios, sigue Hechos y después de Hechos está Romanos. Y es Romanos capítulo 6 y los versículos del 3 al 11. Sí, déjame ver, se me hace que aquí los tengo, hermanita. No, se me hace que no están. No están, sí. Sí, nada más están los otros, porque aquí todavía estamos viendo el objetivo. Sí. ¿Romanos cuál? 6. ¿Todo? No, del 3 al 11. Del 3 al 11. Ajá. Aquí la seguimos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados justamente con Él para muerte, para el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en la vida nueva. Porque si fuimos plantados justamente con Él en la semblanza de su muerte, así también lo seremos, de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Juntamente Con o sea, es con Él, para así que, es. para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió, y una vez que todos, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Señor, sí, en Cristo Jesús, Señor nuestro, sí, perdón. Gracias, hermanita, amén. Sí, aquí donde dice es juntamente con Él, así como Él murió, juntamente con Él morimos nosotros, o nosotros morimos juntamente con Él. Esto habla de que cuando somos bautizados, y ahorita va a hablar de esa simbología, ¿verdad? O sea, yo me bautizo en el agua, ¿verdad? Pero no, y eso es lo que vamos a seguir, eso es lo que sigue, pero ya de una vez lo manifiesto, hemos sido bautizados y es una simbología de morir, o sea, cuando te sumergen en el agua, mueres, te quita el pecado en lo que estás en el agua y cuando sales del agua resucitas con Él. Esa es la simbología que se muestra al bautizarse uno. Por eso es que no puede ser por aspersión de agua. De hecho, la misma palabra bautizo tiene raíz de hundimiento, de sumergimiento, o sea, de cubrir todo, o sea, de que está sumergido, ¿verdad? Entonces, esa es la simbología, pero vamos a continuar. Bueno, antes de continuar con nuestra hojita, sigue 1 Corintios 11 del 20 al 30. Ahora vamos a ver la parte de la cena del Señor, que esa es otra de las cosas que nuestro Señor nos dice, que nos dejó dicho que siguiéramos haciendo en memoria de Él, como un recordatorio. ¿Me ayudas, amor? 1 Corintios
11 del 20 al 30, fuerte y claro, por favor. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que coméis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En eso no los alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coméis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Amén. Gracias, amor. Así que esta es la parte de la cena del Señor. Ese día de la Pascua que celebró con sus discípulos antes de ser entregado. Fue esa misma noche, nomás antes de ser entregado. Ya más noche fueron por él al lugar en donde estaba. Pero esa fue. Muy bien, entonces vamos a ir leyendo en la hojita. Vamos a estar viniendo a versículos de aquí y algunos otros para ir viendo esta temática y observar bien en la escritura de qué es de lo que se trata, ¿verdad? Tratar de que nos quede claro de qué se trata estas cosas, que no son cosas nomás porque a la iglesia se le ocurrieron, sino que son, digamos, cosas que nuestro Señor nos mandó a hacer, pero no como un requisito, sino como se activan como una evidencia de que sus hijos le obedecen lo que nos dejó hacer, ¿no? Lo que nos dejó para hacer. Muy bien, vamos a leer ya en la hojita dice bautismo. Vamos a empezar con la situación de los bautismos, o sea, del bautismo. Dice identificados con la obra de Cristo. De esta manera es como yo me identifico en la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue lo que dijo, ¿verdad? Que nos bautizáramos en su nombre, ¿no? Y ahorita vamos a ver. Pero dice ahí en la hojita, dice, debemos entender que el bautismo en agua no salva. O sea, el hecho de que te bautices en el agua, eso no es la salvación. Eso no salva. El bautismo bíblico es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, un testimonio público y un paso de obediencia que nos integra como miembros para servir en su cuerpo, o sea, la iglesia. Muy bien, o sea que son pasos que tenemos que dar, pero no son requisitos, sino que son pasos que el Espíritu que ha puesto dentro de nosotros nos empuja a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿verdad? Identificarnos con Él en su muerte, en su resurrección y en manifestar y proclamar su obra hasta que Él venga. Esas son las dos cosas que cubren las cosas que cubren estas dos, digamos, ordenanzas, digámoslo así, ¿no?
Muy bien, vamos a ver, tenemos ahí en la hojita numeradas tres cosas que el bautismo es lo que manifiesta. Y tenemos ahí como número 1, dice ahí, número 1, dice, es una ordenanza establecida por Jesucristo. Ok, aquí la hojita me dice que el bautismo, para empezar, es una ordenanza establecida por Jesucristo. Ok, ¿dónde la veo? O sea, ¿cómo es que sé que verdaderamente mi Señor me dijo eso? Bueno, pues vamos a Mateo 28, 19 al 20. Mateo es el primer evangelio del Nuevo Testamento, pero es casi hasta el final de Mateo, casi va a ser empezando Marcos. Sí, mi amor, pero necesitamos llegar todos ahí, porque me interesa que pongamos todos nuestros ojitos ahí y observemos lo que dice la palabra de Dios. No lo que me dice Juan de Dios que dice la palabra, sino yo lo quiero leer, yo lo quiero ver, que verdaderamente mi Señor me esté diciendo eso. Ahora, antes de leer esto, les quiero mostrar que lo que está pasando en el capítulo 28 de Mateo es que Jesús se les está apareciendo a sus discípulos y a muchos más ya resucitado. O sea, ya después de que lo crucificaron, después de que lo sepultaron y después de 3 días resucita, y es entonces cuando esto se da evento. Este capítulo 28 se está dando evento, ¿verdad? De hecho, en tu Biblia debe decir así, si empiezas el capítulo, dice la resurrección, así dice, ¿verdad? Y bueno, declara que María y fueron supuestamente iban a ir a embalsamar el cuerpo, pero pues se toparon con que ya no había nada, ¿verdad? Que nuestro Señor había resucitado. Y bueno, ahí viene un relato hermoso. Y luego al final, cuando ya en estos versículos que vamos a leer desde el 18, es Mateo 28 del 18 al 20, voy a leer. Y ustedes imagínense esta situación: Jesús se les aparece a sus discípulos ya resucitado, o sea, ahí te encargo. Después de haberle visto morir crucificado, después de haberle visto que lo sepultaron, bueno, pues están viendo a su Señor vivo y dándoles instrucciones. Entonces, cuando Él pronuncia estas palabras, yo no sé si ustedes tengan una Biblia, no sé, hermanitas, si tengan la Biblia con letras rojas cuando habla Jesús, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces va a observar que en el versículo 18 habla Jesús y les dice esto, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo. Y esto está tremendo porque a lo mejor si lees nada más lo que dice, pues bueno, lo lees. Pero si entiendes lo que estaba pasando y entiendes que el Señor se les aparece ya resucitado, y lo primero que les dice es: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pregunta: ¿alguien podría dudar que verdaderamente se le había dado la potestad en el cielo y en la tierra a Jesús? Por supuesto que no. Por supuesto que toda la potestad se le había dado a mi Señor. Se está resucitado. Y entonces después de esto dice en el 19, por tanto, o sea, porque yo soy el que tengo autoridad para dejarles una instrucción, porque soy quien soy, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y entonces, y solo entonces, hasta que hagas hecho eso, y he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, es una instrucción increíble. O sea, Juan de Dios, no soy una pantomima, no soy un cuento de hadas y no soy una historieta semanal. Soy Dios hecho carne y te lo estoy mostrando porque estoy resucitado después de haber muerto. Por tanto, ve y haz discípulos. Ve y haz discípulos. No hagas creyentes, no. No hagas calientabancas. No hagas personas tibias, no. Ve y haz discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñales, por favor, todas las cosas. No nomás lo que te convenga, o no nomás lo que les guste, o no nomás lo que a ellos les agrade. No, enséñales todas las cosas que te he enseñado. Todo lo que he hablado, todo lo que te he mandado. Y he aquí, y entonces, Juan de Dios, cuando te veas haciendo eso, y he aquí yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, no lo dudes, yo voy a estar contigo. Amén. Y ese amén no quiere decir otra cosa más que así sea, así será. Lo está afirmando. Entonces, esta instrucción, vemos que lo que se escribió en nuestra hojita es una ordenanza establecida por Jesús. Es correcto. Es correcto porque la Escritura me lo declara, por supuesto. Eso es correcto. El bautismo, estoy ahí en la hojita o aquí en el PowerPoint donde dice ahí con amarillo, el bautismo se realiza en un acto de obediencia al Señor Jesucristo sobre la base que nos dio en Mateo 28 del 19, nosotros leímos desde el 18, 19 y 20, ¿verdad? Entonces, ahí están las bases. Vas a ir aprendiendo del Señor, el Señor va a depositar su espíritu en ti y su espíritu te va a empujar. Esto del bautismo, ahorita lo vamos a seguir viendo porque esta es la número 1, que es una ordenanza. Esta es la primera situación que se observa en la Escritura, pero hay 3. Dice que es una simbología, ese es el segundo que vamos a ver, que es una simbología, es algo que es un símbolo, es algo que anuncia algo, ¿verdad? Muy bien, pero ahorita lo vamos a ir viendo. No sé si hay alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí. ¿Todo bien? Ok, número 2. Es una simbología visible, o sea que se puede ver, visible, de nuestra semejanza a Cristo y luego entran 3 partes. O sea, esto es algo visible que me semeja a Cristo en 3 cosas. Se despliegan ahí en la hojita: en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. O sea, si morimos con Él, también resucitaremos con Él. También. Pero si morimos, si no mueres con Él y quieres resucitar con Él, pues ¿cómo te lo explico? O sea, no, la ecuación no está completa y no va a funcionar. No funciona así. Entonces, primero es muerte. Primero tienes que morir. Obviamente la sepultura está manifestada en esa simbología, y cuando te levantan del agua es que resucitas. Ya el hombre viejo lo dejaste abajo y el hombre nuevo resucitado en Cristo es el que sale del agua. Esa es la simbología. Si verdaderamente ocurriera eso en ese momento del bautismo, yo creo que cuando me bauticé yo hubiera olido azufre toda la iglesia y todo, ¿no? Pues todos los demonios se hubieran quedado ahí. Pero no es así, o sea, esto es una simbología, ¿verdad? Entonces, vamos a leer, dice, su muerte. Primero, en su muerte dejamos atrás nuestro pecado. 2 Corintios 5:17. Acompáñenme, está después de Romanos. Sí, mi amor, pero necesitamos ir todos porque quiero que todos pongamos nuestros ojitos ahí. Después de Romanos está 1 Corintios y luego después 2 Corintios, y 2 Corintios 5:17.
Segunda de Corintios 5:17. Muy bien. Ahí lo tiene, hermanita. Va a pasar los evangelios y luego después pasa Hechos. ¿Ya lo tiene por ahí? Perfecto. Entonces, 2 de Corintios 5:17, léelo, mi amor, fuerte y claro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Dice que de modo que si alguno ya está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas han quedado atrás. He aquí, dice que todas son hechas nuevas. El Señor las hace nuevas. Obviamente que todo esto es un proceso, pero para nuestro Señor ya lo ve, ya a nosotros ya nos ve de esa manera, aunque para nosotros en esta línea de tiempo es un proceso de ir santificándonos con su palabra, o sea, limpiándonos con su palabra y en comunión con Él cada día, y nos va conformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así lo declara Romanos 8, ¿verdad? Y pues muchos versículos que hablan así, que esto es así, ¿verdad? Que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Muy bien, eso es en su muerte. O sea, si yo muero, si yo entrego mi vida y ya no vivo para mí, sino para Él, ya las cosas viejas han pasado. Él ha hecho todas nuevas, ¿verdad? Muy bien. Número 2, pero y luego estamos en la sepultura. Dice, separación del pecado de nuestras vidas. El Señor, cuando instala su espíritu en nosotros, nos habilita con poder para apartarnos del pecado. Con esto no quiero decir que vamos a dejar de pecar, que nunca más vamos a pecar, no estoy diciendo eso, pero ya no vamos a querer vivir en el pecado. O sea, simple y sencillamente ya no queremos esa situación, aunque nuestra carne y nuestro cuerpo está vendido al pecado y estamos en esta carne caída, adámica, ¿verdad? Que nos impulsa a hacer las cosas de los deseos de la carne, ¿verdad? Pero por eso es que debemos de estar sujetos a nuestro Señor, para que la carne no nos estire, sino que el Espíritu nos lleve hacia Cristo y hagamos la obra de Él, no haciendo las cosas de nuestra carne, ¿verdad? Y esa es una batalla que se lucha desde que el Señor pone su Espíritu en nosotros, ¿verdad? Esta batalla se gesta en nosotros, y donde se gesta primero es en nuestra cabeza y después entre nuestros miembros, pero siempre es esa batalla de que nuestro espíritu quiere obedecerle al Señor y nuestra carne no quiere, simple y sencillamente no quiere, y además no puede. Entonces, pero es de manera que el Espíritu nos empuja a hacer las cosas del Señor. Por eso oraba hace un momento, o sea, porque te vas a ir dando cuenta que no puedes, que es imposible que le puedas dar gloria a tu Señor como quisieras, con todo tu amor, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. No puedes, porque tu cuerpo, tu carne, tu mente te desvía, tus ojos te desvían, o sea, siempre quiere las cosas terrenales, ¿verdad? Pero por eso es que hay que estar pegados a Él, y por eso es que oraba hace un momento que Él es el que nos trae, Él es el que nos convoca para estar a sus pies escuchándolo, porque nuestra carne no quiere. Nuestra carne va a sacar 1000 barras y siempre va a haber una excusa para no venir, siempre. Pero el Señor nos empuja con su Espíritu, nos empuja para recibir su palabra, recibir su instrucción, para que nos siga llevando por ese camino que no es fácil, que es difícil, pero que Él lo trazó con la sangre preciosa de su Hijo, ¿verdad? Muy bien. En esta de la sepultura es Colosenses 2,
11 y 12. Colosenses está más hacia Apocalipsis, pero está después de Filipenses. Vamos a seguir Corintios y luego después sigue Gálatas y luego después sigue Efesios, después Filipenses te vas a topar y después de Filipenses está Colosenses. Colosenses 2 del 11 al 12. ¿Lo tienes, Mayita? Fuerte y claro lo puedes leer. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Así que aquí nos manifiesta que ya fuimos circuncidados, o sea, esta circuncisión, pero dice no hecha a mano, o sea, no en la carne, sino en Cristo Jesús, ¿verdad? Circuncisión de Cristo, dice sepultados con él en el bautismo. Es ese momento en donde estamos debajo del agua y él o sea, estamos hablando del simbolismo, ¿verdad? De la simbología, no nos perdamos, estamos ahí, es un simbolismo, una simbología en donde estamos debajo del agua y él nos aparta del pecado, o sea, separa el pecado de nosotros y cuando nos levantamos, de hecho ahí mismo en este versículo lo dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, ¿verdad? Entonces, esa es la certeza que te da la fe, ¿verdad? De que verdaderamente si mueres con él vas a resucitar con él también, ¿verdad? Ok. No sé si hay alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí para seguir con la de su resurrección. ¿Todo está bien? Ok, seguimos con el simbolismo y ahora vemos en su resurrección, esta semejanza a Cristo en su resurrección. Nacemos a una vida nueva en Cristo por el poder del Espíritu Santo. Y vamos a ir a Romanos 6, donde estábamos ahorita, que leyó mi esposita. Lo leyó Mari, perdón. Romanos 6, 3. Ahí vamos a ir otra vez. Sí, de hecho es del 3 al 11. Ya lo leyó Mari como quiera, pero aquí le voy a dar una leidita así rapidito. 6 del 3 al 11. Fue lo que leyó exactamente Mari y esto es lo de la resurrección. Nacemos en una vida nueva en Cristo por el poder del Espíritu Santo. Y dice lo que ya leímos hace un momento, ¿no? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados, es decir, sepultados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Nos damos cuenta de que si ya tenemos el Espíritu, no vamos a servir ya más al pecado. Ya no vamos a practicar el pecado. Ya no vamos a andar mintiendo con alevosía, premeditación y ventajas es una, pero otra pudiera llegarse a decir hasta cinismo, ¿no? Pero a veces no es tanto el cinismo, sino que ni cuenta nos dábamos que pecábamos así de esa manera. Pues ahora con el Espíritu Santo
sabemos y entendemos que eso no le agrada al Señor, ¿verdad? Y entonces ya no vamos a andar pecando así. Sigo leyendo el 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, ya te libertaron del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y dice, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. O sea, ya la muerte no me va a hacer nada, porque yo ya morí con Cristo. ¿Qué me puede hacer a mí la muerte ahorita más que llevarme con mi Padre? Es todo lo que va a hacer la muerte. No me va a hacer otra cosa más. Me va a llevar a la presencia de mi Señor. Pero eso ya lo sé. Eso ahora me da tranquilidad. Ya el temor que yo le tenía a la muerte se esfumó. Porque ahora lo único que va a hacer es, me va a ayudar. Cuando me sorprenda o me encuentre, me va a llevar a mi Señor. Es todo lo que va a hacer. No va a ser otra cosa. Y eso es impresionante. Porque en cuanto... Perdón. ¿Dónde estoy? En el 7. El pecado no. Si morimos con Él, viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ahí va. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, el pecado murió y murió una vez por todas, pero tú sigues viviendo, pero ahora vives para Dios. Ya no vives para el pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí está el precioso, digamos, nuestra esperanza de la resurrección, ¿verdad? Pero hay que morir. O sea, hay que entregarle la vida a nuestro Señor para resucitar un día con Él, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Mari? Todo bien. Continuamos entonces. Seguimos aquí en el PowerPoint, le voy a dar. Ya vimos los 3. Ahora seguimos el número 3 de el bautismo. Y el número 3 dice que no solamente es una ordenanza, no solamente es una simbología el bautismo, sino que es una manifestación de nuestra integración al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Verdaderamente es como el Señor integra a los suyos en este cuerpo que es la iglesia, y que todos nos convertimos uno a uno en un miembro, miembro del cuerpo de Cristo. Pero esta manifestación que te hace hacer el Espíritu Santo de proclamarle al mundo que Cristo es tu Señor, pues simplemente te evidencia de que ya eres parte del cuerpo. Tú lo único que estás haciendo es manifestándolo al mundo, ¿ok? Este testimonio público que haces cuando te bautizas, pues le anuncias al mundo públicamente, aunque pues todo el mundo no te está escuchando, pero sí lo estás diciendo. Y tus familiares que invitaste al bautismo, o tus hermanos de la iglesia que están ahí, pues te van a escuchar y te van a ver y decir que Jesucristo es tu Señor, que ya lo identificas así como tu Señor, ¿verdad? Entonces vamos a leer, dice, el bautismo es una ceremonia pública de cesión de derechos. Aquí está lo que decía. Porque lo que prácticamente estamos diciendo es, ya no vivo yo. Ya este viejo hombre, Juan de Dios, el que conocían, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que dice Gálatas, no, y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo para Él. O sea, haciendo su voluntad en mi vida, ya no la mía, sino la de Él. Y esta es la cesión de derechos, ¿verdad?, que le damos al Señor, en la cual se da testimonio delante de la congregación del haber rendido nuestras vidas a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para vivir una vida nueva con Él
sometiéndose uno bajo la autoridad de la palabra de Dios para servir en su cuerpo, que es la iglesia. Ahorita vamos a leer Hechos 2, 41, 42. Quisiera que me acompañaran ahí a Gálatas. Si estamos ahí en Romanos, ahorita que leímos Romanos 6, denle así adelantito, van a pasar los Corintios, van a pasar Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y después de Segunda de Corintios nos vamos a topar con Gálatas. Gálatas 2, 20. Dice más o menos así, o no más o menos, sino que dice así. Gálatas 2:20 dice así, nomás para que observemos cómo es esta carta que Pablo les daba a los Gálatas y les decía, ¿verdad? Prácticamente dice, con Cristo, dice el 20, con Cristo estoy juntamente que crucificado. O sea, ya a mí, yo ya no vivo, yo ya me crucifiqué con Cristo, estoy juntamente con Él crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este mundo, lo que ahora vivo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, es el 21, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero lo que está diciendo es que yo ya no soy mío, o sea, yo ya no me pertenezco. Ahora vivo, Cristo vive en mí y lo que hago lo hago para Él. Y lo que Él me dice, ya no lo que yo digo, ¿verdad? Muy bien, entonces dice aquí, Hechos, ahora sí vamos a Hechos 2, 41, 42. Hechos está para atrás. Vamos a volver después de los evangelios, después de Juan, el evangelio de Juan está Hechos. Y Hechos versículo, o más bien capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a ver los versículos del 41 al 42. Muy bien. Y dice así lo que estaba pasando en esta iglesia, esta primera iglesia que se estaba gestando después de Cristo, cuando Jesús les había dicho que los iba a investir de poder, que les iba a dar el Espíritu Santo, ¿verdad? Se los dijo en el capítulo 1, le dijo ahí a sus discípulos en el 1:8, les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, van a ir y a ser discípulos prácticamente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leer este 2, que es cuando después de que recibieron el Espíritu, y dice así, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Primero recibieron su palabra, porque no puedes bautizarte si no recibes su palabra y recibes el Espíritu Santo y entiendes, tienes el entendimiento de lo que está pasando, y eso te impulsa a obedecer, a bautizarte, ¿verdad? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban. O sea, no se bautizaron y se fueron para su casa y se olvidó ya cada quien de todo, no. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la palabra de Dios. Perseveraban en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, que es exactamente lo que hacemos nosotros en las células, ¿verdad? Nos reunimos, tenemos comunión unos con otros, partimos el pan y oramos unos por otros. Y perseveramos en la doctrina, perseveramos en la palabra de Dios después de haber sido bautizados. Eso es lo que hay que seguir haciendo. Y está aquí estipulado, y está aquí manifestando que verdaderamente estamos integrados al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Eso es el bautismo. Esto es el bautismo. Este es
No es que me bauticé y ya me voy y me olvido. Yo es que me bauticé un día, pero jamás volví a ir a una iglesia y jamás volví a ir a ningún lado. Pues no, déjame decirte que te dieron un remojón, ¿verdad? Y que te dieron un buen baño, pero nada más. No pasó nada más, porque eso no salva. Eso simplemente es una manifestación de lo que ya debió de haber pasado en tu vida, y que el Espíritu te impulsó a bautizarte para mostrarle a tus hermanos y a los que te rodean que Jesús es tu Señor, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario en cuanto al bautismo? Si no hay nada, para pasar a la cena del Señor, que también es precioso este evento. ¿Todo bien? Continuamos. La cena del Señor, proclamando la obra de Cristo. Así es como vamos a proclamar la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál obra? ¿Por qué la cena y la obra? Es algo tan hermoso y tan precioso que el Señor lo preparó. Este evento de la crucifixión de nuestro Señor, de este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor lo preparó desde antes de la fundación del mundo, y fue manifestado a su tiempo. O sea, su tiempo se manifestó en la tierra, y fue este momento hace 2000 años cuando nuestro Señor va a la cruz. Pero antes de ir a la cruz, habló con sus discípulos, y ahorita vamos a leer un poco de eso, pero quiero agarrar un poco de contexto. ¿Qué era lo que ellos celebraban en el día de la Pascua? Los judíos de aquel tiempo, del tiempo de Jesús, seguían celebrando en la Pascua la salida de Egipto, cuando Dios los sacó de Egipto con mano poderosa y los sacó de la ciudad del pecado, en donde los tenían esclavizados y donde los tenían agobiados y estaban encadenados del pecado. Y cualquier parecido con nuestra vida es mera coincidencia. O sea, cuando yo estaba encadenado al pecado y servía al pecado y me tenía esclavizado, pero el Señor me sacó con mano poderosa. Y bueno, ese evento es impresionante, porque empiezan, les da unas instrucciones tan preciosas el Señor. Cuando están en Egipto, le dice a Moisés: mira, este es el primer mes para ustedes. El día 10 del primer mes vas a separar un corderito. Dile a todo el pueblo de Israel que van a separar un corderito de los que crían, ¿verdad? Lo separan al 10º día. Durante 4 días lo van a estar examinando, que esté perfecto, que no tenga ninguna mancha, que no tenga ningún rasguño, que no tenga ningún defecto, ¿sí? Y cuando ya lo tengan separado y que ese sea, en el día 14 lo van a inmolar, le van a cortar el cuello, ¿sí? Y su sangre del corderito ese inocente la van a poner en el dintel de las puertas, ¿sí? Porque yo voy a mandar el espíritu de muerte y va a matar a todo primogénito, y aquel que no tenga la sangre del cordero en el madero, el que tenga oídos para oír, que oiga, la muerte lo va a atacar, ¿verdad? O sea, y si el que tenga la sangre del cordero inocente en el madero, pues el espíritu va a pasar sobre él. Por eso se llama Pascua, porque es pasaje, pasa por encima de, o sea, no llega y daña, sino pasa, lo sobrepasa por encima cuando ve la sangre del cordero. Y déjenme decirles que cuando Jesús pisó esta tierra, Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y déjenme decirles que cuando Jesús entró, ya el último año de su ministerio, y cuando iba a ser ya crucificado, entró el día 10 del primer mes.
Jerusalén. Y lo estuvieron examinando por 4 días. Y el día 14, exactamente ese día, lo crucificaron. Y esa sangre en el madero es la que vino a salvarte a ti, a mí, a ti, a ti y a ti, a todos. Pero ojo, es a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Es increíble que lo que vivieron el pueblo de Israel apuntaba a una cosa, a nuestro Salvador. Y exactamente en esos días ocurrió. Y tenía que decir el sacerdote en turno, el sacerdote era el que escogía el cordero cuando ya después se hacían estos eventos. Cada año se hacía para remisión de pecados. El sacerdote tenía que decir, este cordero está limpio, no hay mancha en él. Y déjenme decirle que el sacerdote en el tiempo de Jesús, más bien Poncio Pilato dijo, no hay ningún defecto en él, yo no hallo nada en él. Así que se lavó las manos y dijo, sobre ustedes, se los dejo a ustedes, sobre ustedes va a ir la sangre de este hombre. Y fueron rociados con la sangre del cordero, porque sobre de ellos cayó la sangre. Y hay tantas cosas que ignoramos por desconocimiento y porque el Señor se lo revela a quien Él quiere. Pero hay tantas cosas, tanta hermosura en la Escritura y tanta conexión con el evento de nuestro Señor que no podemos desarraigarlo de este maravilloso evento. Entonces Jesús, ese día antes de ser capturado, entregado, y yo digo entregado, pues Él se entregó, nadie me quita la vida, dijo el Señor, yo mismo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. A mí nadie me quita la vida, y así que me encanta cómo lo relata Juan cuando fueron por Él. Cuando ya había hablado con sus discípulos y dijeron, ya es hora, ya vienen por mí. Y llegaron todos los soldados y con palos y con espadas y con todo, y luego preguntaron, ¿quién es Jesús Nazareno? Y Él les dijo, yo soy. Y cuando nuestro Señor dijo, yo soy, todos cayeron a tierra, todos. Y tú dijo, aquí estoy, yo soy. Tómenme, vienen por mí, adelante. Yo creo que se levantaron sacudiéndose el polvo y pues temerosamente lo capturaron, ¿no? Pero pues Él se entregó, Él se entregó. No había quien le pudiera poner mano si no lo permitía Él. Pero era algo de lo que tenía que pasar. Entonces, este es el gran evento. Este es el gran evento. Y nuestro Señor viene con sus discípulos en la llamada última cena, en la Pascua, y le cambia el sentido a la Pascua. Ya no la iban a celebrar por la salida de Egipto, sino en memoria de Él, de que Él vino a hacer el sacrificio, Él vino a hacer el cordero, Él vino a ser el sacerdote, Él vino a hacer todo, Él vino a hacerlo todo, Él vino a cumplir la Escritura. Vamos a leer, dice, la cena del Señor es el memorial del nuevo pacto que tenemos en Jesucristo. Primera de Corintios 11, 25. Vamos otra vez a Corintios y estamos en Hechos. Ahí le damos para adelantito. Vamos a pasar Romanos y luego sigue Corintios. Va a ser Primera de Corintios 11, 25. Yo lo tengo. ¿Tú lo tienes, mi amor? Bueno, léelo, pero fuerte y claro. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén. Así que nuestro Señor, cuando está ahí con sus discípulos, les dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. O sea, es un memorial. No es que verdaderamente la copa tenga su sangre, sino que cada vez que bebieres esta copa, cual la de la cena, lo hagas en memoria de él. Dice también, sigo leyendo ahí en la hojita, y dice que es un pacto en su sangre para conocer el perdón de Dios. Y esto es increíble, porque esto, vamos a ir a Jeremías, que es el Antiguo Testamento. Miles de años digo miles, no son tantos, pero son 3000 años antes de que viniera Cristo, 2000 y, bueno, no, o sea, estoy diciendo una barbaridad. 3000 años desde ahora hasta antes, ¿verdad? Han pasado estos años, y vamos a Jeremías. ¿Qué estaba escrito, verdad? ¿Qué era lo que estaba escrito por el profeta Jeremías? De estas situaciones. Jeremías 31:31. Sí, pero es 31 al 34. Espérame, mi amor, lo voy a leer. No es muy filosa. Muy bien, ahí vamos. 31:31, y dice así: he aquí, esta pluma de Jeremías dice así: he aquí que vienen días, dice el Señor, o dice Yahweh o Jehová, como le quieras nombrar, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¡Wow! ¡Qué increíble! Vendrían días, y esos días han llegado, y ha puesto su ley en nuestros corazones, de manera que todos sabemos cuando alguien está haciendo mal y cuando alguien está haciendo bien, ¿no? Pero llegó la hora de perdonar todos los pecados y de no acordarse más de ellos. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, esta manifestación de salvación por medio de el Cordero, ¿verdad? Seguimos leyendo y dice: a través de este memorial recordamos, dice ahí en la hojita, y dice 2 puntos. Déjenme ponerle aquí, y vamos a recordar varias cosas. A través de este memorial recordamos, número 1, su sacrificio y la proclamación del mismo. Y es lo que leímos ahorita, nada más que es 1 Corintios 11, vamos a estar yendo ahí. 1 Corintios 11, volvemos a 1 Corintios 11, 26. Está adelantito de Romanos. Y dice así, 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Así que a través de este memorial recordamos su sacrificio y la proclamación del mismo. O sea, y mostrarle al mundo que Él, que anunciamos
hasta que Él venga su muerte. Ahora, ¿por qué su muerte? Porque Él murió por nuestros pecados, ¿verdad? Para libertarnos a nosotros del pecado. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, amor? ¿Comentario? ¿Todo bien? Hermanita Mari, todo bien. Número 2, nuestra comunión con Él y con su iglesia. O sea que a través de este memorial recordamos nuestra comunión con Él y también con su iglesia, ¿verdad? Porque dice 1 Corintios 10, 16, 17, está ahí a la vueltecita para atrás nomás, una hojita a lo mejor. 16, 17 dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y luego dice: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea, todos participamos de un pan, obviamente, pero somos muchos. Pero todos somos un cuerpo y participamos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí quiero dejar bien en claro que este cuerpo y esta sangre no es literal. No es literal, el Señor lo dejó muy claro en Juan 6, 35. Voy a leerlo, si me quieren acompañar adelante, pero lo voy a leer rapidito. Este controversial capítulo 6 de Juan, y digo controversial porque así lo es, porque en ese versículo muchos de sus discípulos que le seguían dejaron de seguirlo en ese versículo, y todo por no escuchar, por no oír, por no escuchar bien a su Señor, por oír nomás a la ligera y decir, Señor, pero ¿cómo te vamos a comer? Pues es que no me escuchan lo que les digo. Pero el Señor fue muy claro, ¿verdad? Fue demasiado claro en el 6, en Juan 6, 35, dice así. Andaba en Mateo. Dice así. Jesús les estaba diciendo, les estaba hablando del pan de vida, ya desde el versículo 25 por ahí, pero voy a leer el 32, desde el 32 en adelante, y a donde quiero llegar es al 35, porque ahí es donde les aclara, les clarifica lo que es, y después les sigue hablando del pan, pero del pan y del vino, pero se pierden completamente. Dice el 32, dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos habían comido pan, este pan que les mandaba el Señor del maná, y ellos creían que ese era el pan del cielo, ¿verdad? Pero Él les dijo: yo soy. Y es aquí donde les empieza a decir, 34, le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Habrá comido, habrá sido saciado. El que a mí viene. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Habrá bebido mi sangre y no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aún, os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Jesús les dijo que todo aquel que viene a Él es el que come su carne, ¿verdad? O sea, nunca tendrá hambre. Y el que en Él cree, nunca tendrá sed, habrá bebido, nunca tendrá sed jamás. Así que venir a Él es comer su carne y creer en Él es beber su sangre.
Y después se hizo una rebatinga porque el Señor les dijo: de cierto os digo, si no comieren mi carne, la carne del Hijo del Hombre, y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y empezó a haber una revuelta, y sus discípulos le dijeron, dice en el 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo esto Jesús en sí mismo, sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir de donde vino primero. Y pasa, pero en el 66 les dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque no pudieron soportar la palabra de que tenían que comérselo y que beber su sangre. Pensaron que iban a ser caníbales, vaya. Pero nada que ver. Les dijo: venid y creer, venir y creer. De eso se trata la cena del Señor: venir a Él y creer en Él para estar en comunión con Él. Y cada vez que comamos este pan y bebamos esta sangre, la obra de nuestro Señor, la venida de nuestro Señor hay que anunciar. Ok. 3. Nuestra separación del mundo. Primera de Corintios 10:20. Seguimos ahí en Corintios, en donde habíamos estado leyendo. Primera de Corintios 10:20, y dice así: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cuando te está diciendo que no puedes, es que no puedes. O sea, es que es imposible que lo hagas. Cuando alguno está con un pie aquí, con un pie allá, y haciendo las cosas del mundo, sentándote en la mesa de los demonios y sentándote en la mesa del Señor, a veces tú crees que lo estás haciendo, pero aquí dice que no se puede. Lo único que está pasando es que no estás sentado en la mesa del Señor. Estarás sentado en la mesa de los demonios, pero en la mesa del Señor no has sido invitado. Por eso es que habla más adelantito de discernir, de entender el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es venir a Él y creer en Él, y no andar negociando con el mundo como lo solemos hacer, ¿verdad? Sino estar haciendo la obra de nuestro Señor por todos lados. Obviamente tengo que trabajar, pero ya no trabajo como trabajaba antes. Ya no negocio como negociaba antes, con mentiras, con titubeos, con sombras, con cosas tras bambalinas. No. La verdad sobre la mesa y punto. Y duélale a quien le duela y quiera quien quiera. El que no quiera, pues lo lamento. Y eso a lo mejor vas a tener que ser despedido de tu posición de trabajo. Pues lo lamento, pero primero está mi Señor antes que cualquier otra cosa. Además, he entendido que Él es el que me sustenta, no el trabajo en donde estoy. Como ¿Verdad? decía Juan Carlos, que el Señor tiene la mesa servida. Por supuesto. ¿Verdad? Pero hay quienes no quieren. Claro, No por quieren supuesto. El venir Señor a- tiene la mesa servida, Ay, pero el que sí. lo rechaza, pues lo rechaza. Ahí Sí. está la parábola del rey que hizo la cena para su hijo, ¿verdad? Invita a todos los convidados y muchos no quisieron venir. Y dijo: bueno, pues la mesa está aquí, pero pues, si no quieres venir, pues adelante. Entonces así es, ¿no? Que debemos, dice, si estoy en el 4, el número 4, que debemos probarnos y discernir su importancia y significado. Primera de Corintios 11, 27 al 30. Y otra vez a la vueltecita, 11 del 27 al 30. Y es exactamente lo que ya habíamos leído. Dice, desde el principio, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. O sea, pruébate tú y coma así del pan y beba de la copa. O sea, qué increíble, porque el Señor nos dice: así que pruébate, Juan de Dios. O sea,
chécate si verdaderamente estás en mí o no, o nomás estás viniendo por conveniencia o por el qué dirán, o para que digan que eres muy santito y que, o sea, pruébate y ven a comer. O sea, la mesa está servida, lo que decía mi esposita ahorita, ¿verdad? Y come el pan y bebe la copa, pero disciérnelo, o sea, entiende qué estás haciendo. Si no, pues, ¿cómo te lo explico, verdad? Sí, como también comentó Juan Carlos. Fuerte, mi amor, no te oigo. Comentó Juan Carlos también que cuando el papá, ¿verdad? Bueno, tiene la mesa servida, ¿verdad? Que llega el hijo, ¿verdad? Y con hambre y todo, hay quienes quedan, pero bueno, pásate y lávate primero. Claro. Lávate primero para que te sientes Por dignamente supuesto. a comer el pan, Por no supuesto. indignamente, sino Claro. dignamente. Quiere decir que nosotros tenemos que lavarnos primero, Claro. ponernos en comunión con Dios para Claro. poder comer dignamente. Nuestro Padre quiere que nos limpiemos, es obvio. Esta otra simbología de una mamá que llega a su hijo con hambre de la calle, ¿verdad? Y dice, aquí está la mesa, mijo, y yo quiero que cenes, la mesa está servida. Pero primero pasa a lavarte las manos, o sea, primero lávate las manos, aséate, límpiate y luego ven y te sientas a la mesa, ¿no? No vas a venir a comer con las manos sucias, ¿verdad? Entonces, es parte de, una simbología en la cual lo podemos poner, ¿verdad? Pero ven y come, pero dignamente, o sea, como debe ser, no como tú quieres que es, ¿verdad? Y entonces es parte de lo mismo. Último 5, la esperanza de nuestra comunión eterna en su reino. Y es Mateo 26, 26 al 29. Esta esperanza que tenemos en la comunión eterna en su reino con Él, ¿verdad? Y está hablando de lo mismo, o sea, si lo leemos ahorita, Mateo 26, está hablando de esta comunión de la copa, pero nos dice algo muy, muy importante. Mateo 26, 26 al 29. Lo leo y dice así. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. Y os digo, dice el 29, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Eso fue lo que les dijo Jesús a sus discípulos. O sea, ya no voy a beberlo más. Esta es la última vez que lo bebo, porque ya de aquí ya sé a dónde voy a la cruz. Pero lo voy a beber una vez más y va a ser nuevo. Este fruto de la vid, o sea, esta uva, este vino, lo voy a beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, con ustedes en el reino de mi Padre. Wow, esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza a todo aquel que muere con Él, que resucitaremos un día con Él. La esperanza es la vida eterna. Nuestra esperanza es la vida eterna con Él. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de estas dos analogías y de estas dos instrucciones que nos dejó el Señor de los bautizos y de la cena del Señor? ¿Todo bien? Muy bien.